al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo. Después del cuarto intermedio de negociación entre los jefes de bloque, se acaba de definir que el proyecto de ley vuelve a comisión. Hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores no cumplieron con su palabra. Empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Milei rumbo a Israel. El presidente de la Nación, Javier Milei, estuvo en el Muro de los Lamentos luego de haber aterrizado en Israel. El anuncio fuerte del movimiento de la Embajada de la Argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Frente al Ministerio de Capital Humano, en donde una serie de manifestantes, de organizaciones sociales, se empezaron a reunir hoy a la mañana y empezaron a formar una fila que llegó hasta distintos puntos de la 9 de julio. Pero vienen los fundamentalismos de siempre, que nos hunden como país y empieza todo de cero. Días frenéticos en la política. En el medio de todo esto, el presidente Milei hablando de traidores, hablando de ladrones, hablando que le roban a los argentinos, una situación de una crisis importante en el Parlamento. La ley no pasó a comisión, la ley murió, la ley evidentemente no va a salir tal como estaba. Hay un fuerte encontronazo en este momento. Esto es lo que vamos a tratar hoy acá en un programa especial. Ahí está llegando, mira, Santoro. Todos los protagonistas del Congreso van a estar acá. Leandro Santoro, ya está Martín Tetaz, está Miguel Ángel Pichetto, vamos a hablar con él en instantes. Está Oscar Sago, el presidente del Bloque de Libertad Avanza, Bernie Venegas Lynch, va a estar Facundo Moyano, Victoria Tolosa Paz, Damián Arabia, bueno, todos los protagonistas acá, esta noche aquí lo vas a escuchar. Pero antes, una información urgente de último momento. Y la información urgente tiene que ver con lo que acaba de decir Javier Milei desde Israel. El presidente de la Nación dijo: no me interesa que se siga tratando la ley. La casta ya ha quedado en evidencia y le cayó la careta, se le cayó la careta. El programa económico no está en riesgo, por lo que la ley, al solo impactar en el largo plazo, podemos seguir de esta manera sin drama. Acaba de hablar Javier Milei, reiteramos la información. Javier Milei no le interesa que se siga tratando la ley. Ahí lo tenemos. Esto acaba de ocurrir. Y además, otro último momento, otra noticia urgente. Y la información que tenemos, ¿no? Pues se ha especulado mucho durante todo el día que no va a haber plebiscito, no va a haber plebiscito. Esto ya lo habría decidido Javier Milei y su mesa chica. Javier Milei en esa intimidad dijo: no, ya el plebiscito está, ya saqué 56% del plebiscito. No habría plebiscito, esto es muy importante, pues se especuló todo el día y podría haber plebiscitarse la ley precisamente con el objetivo, bueno, porque él durante la campaña electoral dijo: si no me aprueba el Parlamento, podría ir a un plebiscito. Reiteramos la información de último momento: no va a haber plebiscito, no va a haber consulta popular para tratar la ley, para dirimir este grave conflicto político. Conflicto político lo tomó el presidente precisamente en el exterior. Una semana muy, muy difícil, la peor semana desde que comenzó el mandato. Y ahí estamos, bueno, estamos viendo con Luis de Luca, ¿no? Porque lo que ha pasado en distintos planos en menos de 24 horas, ¿no? Por un lado, Milei en el Muro de los Lamentos, en Israel, comenzando esa gira. Por otro lado, el Parlamento, ahí lo estamos viendo, ¿no? A Santoro, a Cafiero, a Pichetto, a Esper,
también a Menem, a Franco. Y el otro, lo que se viene ahora, que quizás de acá a los próximos días va a ser lo más importante, el encuentro entre Milei y el Papa, aprovechando la decisión de declarar la primer santa argentina, que es Mamá Antula, ¿no? Ahí va a ser una reunión importante porque se está señalando que obviamente se habla de la situación social de la Argentina, ¿no? Y mientras tanto que ocurre todo esto, el presidente, en algo yo diría sin precedentes, bueno, ahí estamos viendo la relación rota, dando nombres de aquellos que dicen me traicionaron, ¿no? Primero habló de los gobernadores. Los gobernadores no mencionó por nombre y apellido, pero bueno, lo dejaron trascender de la propia Casa Rosada. El gobernador de Neuquén, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Misiones. Y después dio la lista de los buenos y los malos, ¿viste? Como en la primaria. Y acá tenemos los malos, ¿viste? Ahí está Manes, De la Sota, Mazot, Píparo, Cobos, Mazot. También este es el cielo y el infierno según el propio Javier Milei. El cielo y el infierno de Javier Milei. La pregunta es, ¿se vuelve de todo esto? ¿O esto es una ruptura y por lo tanto, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que pasó ayer en el Parlamento es importante en este sentido. Hay muchos sectores, Fondo Monetario, inversores, empresarios, también pymes, que dicen, bueno, el camino, lo que dice Javier Milei, estamos de acuerdo, vamos con eso, vamos a apoyarlo, pero siempre toda es la pregunta, ¿pero lo puede hacer? Y ayer fue un traspié duro, porque parecería que el primer test, que era esta ley ómnibus, no lo pudo hacer. Y vamos a hablar con Oscar Sago, presidente del bloque de Libertad Avanza, Berti Venegas Lynch, Facundo Moyano, Victoria Tolosa Paz, Leandro Santoro, Martín Tetaz, Damián Arabia, y también están todos, vamos a tener todas las opiniones aquí en A Dos Voces, como siempre. Estamos con Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Usted está en la lista de los buenos, en el cielo de Milei. Bueno, a veces me ha tocado estar en la lista de los malos, así que... Sí. Pero, a ver, ¿cómo la ley se terminó, digamos? El propio Milei lo acaba le dio partida de función. Sin duda, que el pase a comisión implica empezar de nuevo. Yo creo que hay que buscar bajar los ánimos. Creo que el gobierno necesita un conjunto de normas que tienen que ver con el marco fiscal impositivo. Y creo que más temprano que tarde también el gobierno va a necesitar de manera imprescindible un diálogo con los gobernadores, reconstruir la relación con el Congreso. Hay que gobernar 4 años en la Argentina. Yo hace poco tiempo dije el gobierno tiene que consolidar una mayoría parlamentaria. No estaba tan lejos. Si vos analizás las jornadas que se vivieron, hubo un momento muy crítico con hechos en la calle. Hubo un planteo de mandar a comisión la ley, de pasar a... Y sin embargo hubo 144 votos. Cuando se votó en general hubo 140 y pico de votos también. Yo creo que hay que dialogar. La política es eso y el Congreso funciona. Y yo tengo un bloque heterogéneo con gente con historia, con posiciones personales, como el caso de los hombres y mujeres que integran la coalición cívica, con una líder como Elisa Carrió, que nunca votó las delegaciones, y lo dijeron en el dictamen, un dictamen, Marcelo, que de minoría sirvió para que hubiera un dictamen de mayoría, porque si no había 56 firmas de las 3 comisiones no había dictamen, sí. No hubiera habido proceso de debate en general. Y tengo hombres que han votado los 5 artículos, hombres y mujeres que votaron los 5 artículos. ¿Y cuál fue el lugar donde se traba? Se traba en incisos del artículo 5, en donde se plantean la cuestión de los fideicomisos provinciales. Había también un planteo de otros fideicomisos. Y la verdad,
Yo lo que sostuve en ese momento es que si hubiera habido algo de flexibilidad, Sí. tal vez el oficialismo hubiera aceptado esas incorporaciones y hubiéramos seguido. Y el punto central era el capítulo 6º, que era de privatizaciones, Marcelo, Sí. en donde ahí había que terminar de ajustar ese capítulo, porque indudablemente el gobierno también corría riesgo de perder la votación. Si no aceptaba... Ahora, ¿hubo traidores? No, o sea, a mí ese concepto en política, la verdad, nunca lo tuve acá incorporado en la cabeza, un concepto traición, héroes. La política tiene una dinámica, a veces la modificación de una actitud, de un planteo político implica una fractura con el pasado. Ese concepto vulgar, estúpido, que enuncian algunos, para mí no funciona en política. Claro. No funciona, digamos. Hay una dinámica. En este caso lo dijo el propio presidente, Bueno, ¿no? A yo- través de los tweets y esas cosas. Yo no lo comparto, yo entiendo el ánimo del presidente. Creo que la ley tenía mucho más de simbólico, Marcelo, en términos de los planteos y de las propuestas de cara a la modificación de una visión de la sociedad, Sí. que te diría que el propio contenido de la ley. Para mí, creo que hubiera sido positivo para el gobierno que la ley hubiera salido aún con modificaciones. Si eso hubiera... Ahora, ¿el gobierno fue de impericia, de falta de, bueno, hay mucha gente nueva, de no conocer los términos, o buscó esto en un momento? No, yo quiero destacar acá el rol de Guillermo Franco. Sí. Quiero también mencionar a un hombre joven que estuvo en las relaciones con el Congreso, que es Santiago Caputo, que dio la cara, que expresó posiciones, que estuvo en los debates Sí. de la Comisión de Labor Parlamentaria. Y yo creo que siempre hubo una vocación. Creo que lo que faltó, y creo que hubiera ayudado mucho, Marcelo, es el diálogo con los gobernadores. Cuando hicimos el cuarto intermedio el día viernes a la noche, Sí. que era precisamente para ajustar algunos detalles de la votación en particular, nosotros pensábamos y creíamos que iba a haber un diálogo con los gobernadores, fundamentalmente el día lunes por la tarde, especialmente con aquellos que habían acompañado el proceso de la votación Estaba en dentro de los general. 140. Exactamente. Y que era fundamental dejar algunas certezas para los gobernadores en términos de cómo seguía la historia. El ministro del Interior me manifestó a mí que en la próxima semana íbamos a tratar nuevamente el tema del impuesto a la renta, el impuesto a lo que se denomina las ganancias, y también el tema de la moratoria. Que la moratoria también la necesita el gobierno y que es imprescindible sacarla por ley. El ministro de Economía había hecho algo importante en la semana, había frenado las ejecuciones contra las pymes. Muy bien, el paso posterior es indudablemente la necesidad de tener una moratoria. Sí, sí. Bueno, esos temas estaban planteados. Yo creo que la agenda fiscal, Sí. cuando el gobierno también se serene y todos los ánimos bajen un poco, y la relación con el Congreso, tiene que ser reformulada y fundamentalmente hay que ir a un encuentro, un camino de diálogo institucional con las provincias. La gente mayoritariamente vive en las provincias. O sea, usted piensa, hay un gran momento de calentura ahora, está claro, de todos lados, que esto va a pasar y se tienen que sentar, digamos. ¿O Sí, usted propicia eso? Yo siempre pensé eso y también pensé, y eso también lo dije en el marco de los debates en mi bloque, respetando las características, una mujer como Margarita Stolbizer, Mónica Fein, hicieron posible que la ley saliera porque hicieron dictámenes de minoría. Entonces, yo siempre supe cuál era su posición. Aquí hay también representantes de la provincia de Córdoba que tuvieron un rol muy importante en el voto negativo de algunos incisos del artículo 5º. Claro. Pero bueno, no hubo diálogo o hubo un intento tardío. Creo que el ministro Caputo habló con los gobernadores, hizo un esfuerzo en el final, no alcanzó. Bueno, hay que continuar, esto continúa. Ahora, Pichetto, esto es como un tiro en la línea de flotación del gobierno, porque lo que yo decía, muchos dicen, bueno, estamos muy de acuerdo con lo que quiere Milei, pero lo va a hacer, va a poder hacer, y esto demostraría que no lo puede hacer. Yo lo que creo que la estructuración de una ley
un proyecto de ley con 600 artículos Sí. que modificaba incluso una visión, y me parece legítimo que el presidente lo plantee como bases para la reformulación, la mirada capitalista, el cambio, la desregulación. Era legítimo. Ahora, es muy difícil desde el punto de vista del tratamiento parlamentario, por más esfuerzo que hagas. Esa fue una idea de Sturzenegger. ¿A usted le parece que fue un mal asesoramiento? Yo hubiera planteado lo fiscal. En la primera semana del gobierno de Javier Milei hubiera planteado lo que significaba la emergencia, las delegaciones, la moratoria, el blanqueo, bienes personales. El tema de retenciones siempre es un tema conflictivo. Había que haber hablado primero con las organizaciones del campo para llevarlo al recinto. Pero para mí la estructura inmediata de la ley, independientemente que el presidente planteara para el 1 de marzo, todo ese eje transformador que es legítimo que el gobierno tenga y que aspire a instalar en el debate de la sociedad. Pero bueno, una megaley de 600 artículos tiene contingencias. Sí, ahí está. Y Pichito, gracias. No, muy Gracias amable. por estar acá. Está Santoro. Santoro, ¿ustedes festejaron ayer? ¿Fueron de los que festejaron? El gobierno dijo... No hay festejo. La verdad, una derrota del gobierno, pero no hay motivo para festejar. Ajá. Le agrega ruido a la política. Cuando la política tiene demasiado ruido, los mercados se ponen nerviosos. Nosotros no celebramos la impericia del gobierno ni la improvisación. La lamentamos. Sí. Y yo particularmente, además, espero que el presidente encuentre el centro, se serene y logre construir acuerdos políticos, porque no se puede gobernar sin el Congreso. Claro. ¿Y qué le pareció todo este tema de los que me traicionaron y los que colaboraron, estas listas? Bueno, eso es una actitud fascista, ¿no? Bien. Identificar la cara de las personas y tratar de ponerle a la sociedad en contra a diputados que, no siendo elegidos por su fuerza política, como el caso de Martín Tetaz, que no fue elegido por la fuerza política del presidente, que demostró vocación de colaboración y que marca disidencias en incisos, ni siquiera en artículos, en incisos, y desde ese lugar tratar de ponerle a la opinión pública en contra, hablando de traición, no solamente es una desproporción, sino que es una actitud fascista. Ahora seguimos. Tenemos un programa especial, bueno, pues el tema está muy, muy caliente. ¿Y Tetaz cómo recibió usted estar en la lista de los que traicionaron? Te voy a ser muy honesto. Si quieren cortar mi cabeza y ponerla en el medio de la plaza, eso sirve para bajar la inflación en Argentina, adelante, no tengo ningún problema. Si es necesario poner la otra mejilla para seguir discutiendo el proyecto de ley, adelante, no tengo tampoco ningún problema. Pero es muy peligroso para la Argentina lo que pasó ayer. Es muy peligroso porque se detonó el funcionamiento del Congreso, en primer lugar, sacando una ley que tenía un consenso que no había tenido ninguna ley en mucho tiempo. Increíble, porque desde un bloque que tiene solo 38 diputados, habían conseguido construir, junto con gente que había ayudado mucho, como el caso de Rodrigo de Loredo y muchos diputados radicales, habían logrado construir un consenso y una aprobación en general. Nunca en la historia parlamentaria una ley que se aprueba general se retira y se manda a cuarteles de invierno, como acaba de anunciar el presidente. Eso es insólito. Y en segundo lugar, la denuncia después a la noche y con la continuación a la mañana de que los diputados que no la habían votado eran delincuentes, estaban en contra del pueblo. Eso lo hacía Chávez en Venezuela. Ahora eso es lo que no tiene que volver. Eso no tiene que ocurrir nunca, nunca en el país. Vos podés pensar muy distinto que yo. Y yo pienso muy distinto que Leandro, de hecho, pero yo respeto, no tengo pretensión de superioridad moral de mis ideas. Yo creo que está equivocado él, creo que muchas de las ideas de ellos han llevado a la pobreza y a su desarrollo, pero la respeto, tienen derecho a tener sus ideas y bueno, ahora seguimos, ahí de buena fe seguramente. Damián Arabia, está llegando Victoria Tolosa Paz, y bueno, vamos a hablar con Oscar Sago y Bernie Venegas Lynch. ¿Fue un fracaso para ustedes esto? ¿Vieron, no, lo del presidente? ¿Ustedes estaban al tanto de la declaración del presidente? Sí, absolutamente. Fui uno de que comunicó en algunos medios la decisión del presidente de retirar y no que la ley de bases... Pero entonces no era tan urgente. Sí, era verdad. La urgencia la tiene el pueblo argentino. La urgencia lo tienen los trabajadores. La urgencia lo tienen los jubilados. La urgencia la tienen los que están pasando por un muy mal momento en la Argentina. Y casualidad, no es el presidente ni el gobierno, ni muchos de los representantes en el Congreso de la Nación han creado este caos económico, social, inseguro,
Así que bueno, la ley de bases era para iniciar un rumbo y darle las herramientas al gobierno para poder empezar a transitar el camino del cambio, verdaderamente que hace 60 días nos dio el pueblo argentino con el 56% de los votos. Ahora, fueron tiernitos, fruto de que, bueno, la agilidad política tiene sus enseñanzas. ¿Qué les pasó? No fuimos pocos. No fuimos tiernitos, no somos pocos. Somos 38 diputados de La Libertad Avanza, 37 diputados del Bloque PRO que nos acompañó de la primera hora. Parte del bloque del radicalismo que también acompañó nos acompañó en el dictamen, firmando, en disidencias, pero nos acompañó en el dictamen. Nos acompañó también Hacemos en el dictamen, nos acompañó Innovación Federal en algunos temas. Y bueno, tuvimos la primer versión de la ley que fue en lo general, votada con 144 votos, sí, que no son los 38 nuestros, eso sino... fue un éxito, digamos. No, fue el primer paso en el avance en la ley. Creemos nosotros que íbamos a seguir, que nos iban a seguir acompañando. Hubo una reunión con gobernadores, 2 o 3 reuniones con gobernadores a través del gobierno nacional, donde hubo un compromiso y la verdad que no se cumplió el compromiso adoptado. No. Así que el gobierno lo dejó bien estipulado. Es decir, no podíamos seguir avanzando cuando se estaban desmenuzando los artículos por incisos y de 8 artículos, 6 nos habían votado en contra. O sea que de seguir íbamos a tener prácticamente una ley más desmenuzada, una ley más acotada y más acortada, que nosotros lo dijimos. Hasta acá llegó el gobierno, 382 artículos que quedaron de 664, y nos parecíamos que dijimos no vamos a ceder absolutamente en más, y lo dijo expresamente el presidente. Claro. Venegas Link, ¿cómo vio que Tetaz dijo que eso no se hace, ¿no? que es fascista dar listados y... Yo Ustedes son libertarios, ¿no? Distingo a la oposición en la oposición constructiva, que desde su visión, y eso se trata el Congreso, el debate, se ha tomado su tiempo también entre, como digo yo, entre pan dulces y turrones en Navidad y Año Nuevo, como todos nosotros, leyendo los artículos de la ley, sí, y haciendo sus aportes, que en muchos de los casos han sido constructivos y superadores. Ahora, de ahí hay una primera minoría destructiva y corrosiva que no le interesa para nada el contenido, ni siquiera en pocos casos he visto alocuciones que se referían al tratamiento de artículos en particular, eran discursos políticos dirigidos a la nada. Unión por la Patria. Sí, la izquierda también, por eso me parece que aplaudo que lo que acaba de decir Leandro Santoro, que no se haya plegado al aplauso de una foto de la decadencia argentina con el espacio que él integra. Claro, ahora, ¿los traicionaron? Bueno, no cumplieron con lo que habían pactado. Y en eso lo dijo bien claro el gobierno. Los gobernadores, hubo 2 reuniones con los gobernadores, habían pactado acompañar los artículos, y después empezaron a no respetar su palabra. Claro. Y en realidad, bueno, por eso... Marcelo, que en el Congreso, en el balance, se vive en cierta manera una irrealidad y va a destiempo de lo que la gente está pidiendo en la calle. Esto que ha descrito bien Oscar, donde 3 de cada 4 chicos comen salteado, estas cifras que permanentemente nos resuenan en los medios y nos llenamos la boca hablando, pero hay que recordarlas para hablar justamente de la emergencia y la urgencia que hay, que la mitad de los argentinos son pobres y algunos trabajando para llegar a esa categoría para no ser indigentes. Entonces, la verdad que la política, con los tironeos políticos, los cajoneos de leyes, como ha pasado históricamente en el Congreso, la verdad que no abre las ventanas hacia afuera, porque hay gente cuya familia le está pidiendo explicaciones y esas personas nos están pidiendo explicaciones a nosotros, y estamos en un delirio absoluto de la enajenación, hablando de discursos políticos que nada tiene que ver con la cosa de darle la libertad a los argentinos después que vuelven a su casa, de trabajar todo un día, el Estado esperándolos para sacarles el 70% de su ingreso. Eso es lo que tiene que cambiar y eso está esperando la gente. Sin embargo, en el Congreso se vive esa irrealidad.
¿Es así, Santoro, eso? ¿Viven realidades ustedes? Pues, se refiere a la Unión por la Patria, ¿no? Bueno. Primero, cualquier generalización me parece que es injusta. Segundo, la pregunta para hacerse acá es, ya que describen un cuadro social alarmante, ¿qué artículo de esta ley mejoraba un indicador social de la Argentina? ¿Qué artículo de esta ley mejoraba el salario, el ingreso, bajaba la inflación, resolvía los problemas de inseguridad? Ninguno. Es un excelente punto. Hasta uno podría suponer que la discusión financiera estaba dada por la necesidad de conseguir el equilibrio fiscal, pero como no obtuvieron el acuerdo con los gobernadores de Juntos por el Cambio, decidieron incluso sacar la parte fiscal y financiera y quedó solamente una ley que lo que otorgaba eran poderes excepcionales al presidente de la República, poderes para tomar deuda externa sin pasar por el Congreso, para privatizar empresas sin pasar por el Congreso, para modificar leyes importantes como la de hidrocarburos, que hacían mucho ruido, para desmantelar la cultura. En definitiva, me parece que la discusión estaba mal planteada de entrada, porque esta ley no resolvía los problemas de la sociedad, ni siquiera los abordaba. Era una ley que tenía como objetivo solamente darle herramientas al presidente de la Nación para llevar adelante un plan económico que tiene un solo objetivo: bajar la inflación con una recesión. Sí. Primero el punto, no generalizo lo que dije, no generalizo, justamente, de hecho lo saqué de esa foto de la decadencia y el aplauso del espacio de Leandro, así que no generalizo y por supuesto hay que ver caso por caso. Lo mismo pasa con el tema de los radicales y demás, yo no generalizo. Ahora, creo que Santoro no está viendo justamente que todo lo que trataba la ley era de forma transversal, tocando muchas cosas, que implica justamente ponerle el cartel a la Argentina hacia las inversiones extranjeras y locales diciendo no queremos ser más el Congo, hay marcos institucionales, es atracción a la inversión, y eso habla de justamente de los salarios, porque la única forma de mejorar los salarios es a través de las tasas de capitalización, que es eso, los resultados netos de las inversiones, que hoy no tenemos porque el capital no tiene patria, va donde hay seguridad institucional y rentabilidad y todos se van a cualquier lugar menos la Argentina. Claro, sí. Las delegaciones que fueron rechazadas al presidente, incluso la que estamos hablando, por ejemplo, delegaciones que le íbamos al presidente en los temas de seguridad, que tan complejo está viviendo la Argentina. Creo que este año y este verano fue el verano más catastrófico en la inseguridad, en crímenes. Por eso digo, tocar un tema tan sensible y no darle las delegaciones al presidente con el tema de seguridad, eso es muy grave. ¿Se pueden quedar? Sí, cómo no. Porque va a hablar todo. Sí, ahí está Tolosa Paz, no sé, estabas escuchando, ¿no, Victoria? Sí, venía escuchando y estaba conversando con Martín Tetaz acá sobre la realidad argentina y sobre lo que nos convoca en este momento. Comparto lo dicho por mi colega Santoro, mi compañero de bancada, que creíamos que la ley era muy mala y que el resultado demuestra el desorden del gobierno, Marcelo. Yo creo que es un gobierno que tiene inexperiencia política, pero un gran desorden a la hora de no poder priorizar cuáles eran las urgencias para un gobierno que arrancaba y que tenía que darle respuestas a una sociedad que lo eligió a Javier Milei para que resuelva los problemas. Y todos los problemas que teníamos el 10 de diciembre, que eran bastantes, así lo interpretó la sociedad cuando votó a Javier Milei, fueron agravados todos. La caída real del salario de 13 puntos es casi paralelo al 50% de lo que perdieron en 4 años de Macri presidente. O sea, en tan solo 40 días, tobogán de los salarios, tobogán de las jubilaciones, la inflación que no para de crecer y una ley que no resolvía ninguno de estos problemas, los agravaba. Ahora vayan anotando, ¿eh? No, ¿van a responder? Sí, cómo no, pues estamos anotando. Después de haber llamado al club de la salida del helicóptero, me parece que algunos dirigentes se tienen que empezar a tomar algunas cuestiones, ¿no? Cuando al presidente y algunos están esperando con todos los brazos abiertos que venga el club del helicóptero para que se lleven puesto un gobierno. Sí. Aparte hay una falacia ahí en implicar la cuestión del cambio del precio del dólar y la cuestión de decir si se va a sincerar o no. En definitiva, la devaluación implica, señores, los han venido estafando. Y en gran medida por los 16 años del kirchnerismo. Entonces, reconocer la estafa, todos los días hay devaluación, eso es lo que se entiende. Todos los días se empuja a familias enteras a la pobreza. Entonces, ahora no entiendo cuál es el Damián razonamiento. Arabia, ¿qué tal? Damián, ustedes acompañaron la ley. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, nosotros acompañamos el proyecto de ley. Después de trabajarlo durante semanas, la verdad que fue
una cantidad de modificaciones, un esfuerzo, coincidencias, una cantidad de acuerdos que se llevaron adelante en el Congreso, que lamentablemente después, bueno, cuando empezamos a tratar la ley, en general teníamos 144 votos a favor, y cuando empezamos a tratar la ley, para que entendamos dónde estábamos parados, íbamos por el artículo 5º y la mitad de los artículos y los incisos habían sido votados en contra. Yo realmente me sorprende, digamos, la sencillez con la que el kirchnerismo habla sobre un nuevo gobierno, un gobierno que ha asumido hace nada más que 57 días, y durante 4 años, ¿dónde estuvieron? Entonces, realmente es como, bueno, un poquito de humildad, ¿no? Sí, ahora seguimos, ¿no? Vamos a hablar con Facundo Moyano. Quiero decirle que te estamos preguntando en el QR, ahí lo ven. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno tras la caída de la ley, no? Llamar a un plebiscito, volver a negociar, gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Así que participá, nos interesa mucho tu opinión. Bueno, tenemos la información de que plebiscito no va a haber, ¿no? Que plebiscito no. Bien. Facundo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estamos, ¿cómo calificaría? ¿Es una crisis, la primera crisis de gobierno, el primer traspié de gobierno? No, creo que estamos en una situación de caos, que es lo que le sigue a la crisis. Lo que tenemos que tratar de evitar, los que tenemos algún tipo de responsabilidad, caos es lo que anticipó a la formación del cosmos, llevado a lo que significa en la práctica es desorden, confusión. Lo que pasa en el Congreso es la traducción de lo que pasa en la sociedad. La sociedad está confundida, no sabe hacia dónde va, y la responsabilidad de los dirigentes es no contribuir a que este caos se transforme en violencia. El otro día le tiraron un botellazo a Máximo Kirchner. Yo creo que ese botellazo nos lo podemos comer cualquiera que haya tenido algún tipo de responsabilidad política o tenga algún tipo de responsabilidad política. Estamos en una situación de caos. Esto no fue ni una derrota ni una victoria de alguien. Esto fue un fracaso de la política. Y venimos fracasando hace rato. Ahora, lo que pasa, la gente de Libertad Avanza, y eso tiene razón, que Alberto Fernández hubo facultades delegadas. Y dice, pero a mí no. ¿O me la quieren acortar tanto que al final no me sirve? Yo en principio lo que creo que no se puede... Yo leía los postulados sobre los cuales Milei construyó su candidatura, abrazado al liberalismo, ¿no? de hacer una ideología, digamos, económica, producto de un capitalismo que surgía, en donde dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de la no agresión y de la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Digo, un postulado al que muchos podemos abonar, ¿no? Pero digo, no agresión. Agrede las instituciones de la democracia. Digo, tenemos que tener una responsabilidad muy grande y precisa para que este caos no se transforme en violencia. Estamos un paso. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque la situación social va a ser peor. Hoy lo escuchaba el ministro Caputo hablando de que la inflación no iba a ser 30, iba a ser menos. ¿Crees que la Argentina va a estar para bancarse, después de 211% de inflación en 2023, 100% de inflación más? No acumulada, porque estamos hablando de eso. Mientras los salarios no están a la altura. Entonces digo, tenemos que tener todos responsabilidad en esta situación. Los shows que vemos en el Congreso, en muchos casos, de quién se para más de mano, quién defiende. A mí en el 2014 no me insultó. El otro día veía que echaban a un empresario por insultar a Miriam Bregman. A mí me insultaron 300 tipos de la Cámpora. Porque en el 2014 hubo una devaluación grandísima llevada adelante por el ministro de Economía de ese momento. Y empezaron los 5 tipos de cambio o 6 tipos de cambio, hubieron 400.000 despidos. Ese año mismo presenté la ley de antidespidos. Bueno, ya hubieron situaciones extremas en el Congreso. Lo que está pasando ahora es mucho peor. De hecho, desde que tengo razón, uso de razón, en mi vida política es la peor situación en la que encuentro en la Argentina. En esa situación, criticar al presidente electo por los argentinos, creo que hay que dejarlo hacer al presidente. La sociedad misma que lo votó es la que va a decidir en qué situación sigue el presidente Javier Milei. La propia sociedad que lo votó es la que va a decidir en qué situación sigue el gobierno de Javier Milei. Y nosotros tenemos que ser
profundamente autocríticos, y estoy hablando de los dirigentes del peronismo, porque si no tenemos un punto de partida de autocrítica, y muchos se van a enojar y ya se enojaron conmigo por el 24 de... Bueno, tu hermano, ¿no? Por el 24 de... Tu hermano dijo que no se ocupaba de afarando o algo así, descalificándote. Sí, bueno, yo Pablo. Dije, este año voy a hablar mucho de las ideas, poco de las personas, poco de las cosas, nada de las personas. Pero en este caso sí quiero hacer una aclaración, si vos me lo permitís. Nada de lo que haya hecho, de lo que haga, de lo que diga o de lo que insinúe Pablo Moyano tiene que ver conmigo. Absolutamente nada. El dirigente sindical que yo reconozco, y creo que es el único líder de los trabajadores, se llama Hugo Antonio Moyano, le guste a quien le guste, con críticas o no. Nada de lo que diga Pablo tiene que ver. Ha insultado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al hijo, al presidente de la AFA. Ha insultado y le ha dicho al expresidente Macri que era el anticristo. Bueno, yo soy el que sigue, me bancaré eso. Cuando Pablo Moyano necesite una ayuda personal, ahí estaré para dársela. El gobierno quiere cambiar la ley laboral. ¿Vos estarías de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en discutirla. ¿Sabes por qué? Porque hay un 50% de trabajadores que está por fuera de la ley de contrato de trabajo. Y nunca me ha tocado como dirigente sindical defender a un trabajador que está por fuera de la ley de contrato de trabajo. Entonces hay cosas que se tienen que discutir. El tema es la manera. El principio de no agresión arranca a contradecirse y se va a contradecir mucho más el presidente. Porque es hora de hacer política y la política es diálogo, lo decía Pichetto hace un rato. Si vas a un canal de televisión, durante mucho tiempo hubo alguien que marcó una vara. La misma persona que dijo armen un partido y ganen elecciones. Se perdieron las últimas 5 elecciones de las 6 que hubieron. Salvo la del 2019, que se ganó, después se perdió las otras. En muchas estuve presente para perderla. Entonces, digo, por hablar en un canal de televisión no sos ni de derecha ni de izquierda, tenemos que salir de esos rótulos. Porque más allá del postulado de Adam Smith, del cual se basa Milei, después hubo una historia. Nunca vamos a ser Estados Unidos que promete el presidente. ¿El trabajador va a estar mal? El trabajador va a estar peor. Va a estar peor. Y ahí tenemos pero aparte la realidad te lo está diciendo. Si vamos a tener 30% o 25% de inflación. ¿La culpa es de Milei o es de la herencia que dejó el gobierno? Yo creo que de todos. Y todos nos tenemos que hacer cargo. Bien, gracias. Muchas gracias. Facundo. Bueno, ¿y usted festejó? Vi que se aplaudió. No, aplaudí. Porque hoy Milei salió. A ver, no hay nada que festejar, pero claramente que pase a comisión fue la primera moción que hizo nuestro bloque cuando le empezamos a dar tratamiento a la ley ómnibus, con lo cual terminar una semana después ratificando la posición de nuestro bloque y la coherencia a la hora de decirle al oficialismo que semejante cantidad de artículos y de capítulos y de temas que tenía la ley ómnibus requería de, primero, dar el debate en mayor cantidad de comisiones. Pero además algo que creo que va quedando en evidencia, Marcelo, para Javier Milei esta era las bases para la refundación de la Argentina. Sí. Cuando se encontró con la realidad y se topó con la realidad, que la realidad es justamente la incapacidad del Ejecutivo de consensuar, de dialogar con los diferentes sectores, no solamente los gobernadores, los sectores que pasaron por el Parlamento y le dijeron a la cara a los diputados de La Libertad Avanza que en la plataforma de gobierno de ellos habían dicho que no iban a aumentar impuestos y que sin embargo trajeron un proyecto de ley aumentando el 15% de retenciones, lo que era claramente la primarización de la economía. Pagabas el 15% para quien produce cebada, para quien hace la cadena de valor en la malta y para quien termina exportando cerveza. Eso se llama primarización de la economía. Ahí sí Milei cumple con la plataforma y nos quiere llevar a 1880. Una Argentina agroexportadora, primarización absoluta, sin cadenas de valor. ¿Y vos cómo ves, digamos? Me parece que lo que le faltó fue diálogo, fue expertise en la materia y que quedó a la vista cuando empezaron a contradecirse si esto la ley estaba votada en general, si en particular. O sea, en lugar de asumir que son una fuerza nueva, que llegan por primera vez al gobierno y que requiere de mucha humildad, primero para reconocer que no podés ser un cambalache. La Biblia junto al calefón es el tango nacional argentino. No, hay un nivel de falta de expertise que da cuenta de que se toparon con la realidad. No fue humildad quitar más de 300 artículos, fue el desguace de una ley que arrancó mal. Desordenados, sin prioridad de temas, sin un capítulo económico, sin un capítulo fiscal. Y todo eso
en el mes de enero en 3 comisiones que fueron un papelón, porque fue un papelón cuando escuchamos al Ejecutivo no poder defender. Yo hubiese preferido, en las antípodas de mi pensamiento, que venga Caputo, que venga Nicolás Pose, que defiendan con vehemencia y con pasión un proyecto de Argentina, pero que esté ordenado, que digamos, bueno, acá hay un orden económico, un orden social y un orden ambiental. Cualquier país que busque un desarrollo sostenible fija 3 pilares y a partir de allí desarrolla una norma. Esto no lo hizo Javier Milei y ninguno de quienes nos acompaña. Lo único que somos conscientes nosotros que agarramos un gobierno y un país totalmente destrozado donde estuvo la diputada a cargo de varias cosas, fue candidata... Fue ministra. Fue ministra. Y la verdad, venir a hablar, después de 50 días que nosotros agarramos, venir a decir y a contarnos una historia y una película que todos los argentinos creo que están viendo otro canal, están viendo otra película totalmente diferente, la verdad que es de ahí una hipocresía, algo nunca visto en la Argentina. Donde... Perdieron una gran oportunidad. ¿Cómo? Perdieron una gran oportunidad, Sago. ¿Perdimos una gran oportunidad? Claro. No, la gran oportunidad que están perdiendo ustedes, yo creo que la gran oportunidad, con todo respeto, que están perdiendo ustedes, es de reconocer que dejaron un país totalmente destrozado. Mira, absolutamente destrozado. Y no se quieren hacer cargo absolutamente de nada. Eso es lo que nosotros lamentamos, porque en la mesa de discusión ofrecimos y nos pusimos a decir, acompáñennos con la reconstrucción del país. Y el presidente Milei lo dijo en su discurso. Vengan todos los que tengan que venir, siéntense, por más que estén con nosotros, sin nosotros o haber estado en la oposición. Y la verdad, no tuvimos. Lo único que tenemos es palos en la rueda y más de 200 discursos negativos permanentemente a esta ley. Y la verdad que no podemos creer eso. A ver, Victoria... 200 discursos negativos fueron las más de 200 instituciones que pasaron por la comisión plenaria. No, me refiero a los discursos que tuvimos en el recinto. A exponer el desastre de la ley. Los discursos que tuvimos en el recinto. Creo que podemos partir de algo, Marcelo. El ganar la elección y un balotaje a Javier Milei le dio un mandato y una enorme responsabilidad. Cuando digo que se perdió una gran oportunidad es que en el inicio de un gobierno uno tiene claramente los primeros 100 días del verano, la ventaja de un gobierno que tiene la esperanza puesta y el capítulo por capítulo de la ley ómnibus no traía ninguna de las soluciones que estimábamos. En ese sentido dilapidó dilapidó un capital político muy grande. ¿Por qué? Porque debería haber tenido una fórmula de movilidad jubilatoria ante la estampida que va a tener este mes de diciembre. Pasado enero y febrero se viene una enorme licuadora sobre ingresos y sobre jubilaciones. Entonces, me parece que deberían haber ordenado los problemas que tenía la sociedad, que por algo los votó, y poder haber ordenado en el Parlamento la discusión en un capítulo, vuelvo a repetir, económico, con todo el paquete fiscal, acordado con los gobernadores, porque era muy importante plantear en todo caso el déficit cero en acuerdos con los gobernadores. No podés pretender el déficit cero en un año, ni siquiera plantean déficit, plantean superávit +2, o sea, un superávit del 2% primario, a costa de un pueblo que recibe aumento prepaga del 30%, de 40% en diciembre y va por el 30% en enero. Aumento de la canasta básica de alimentos de 30.1. Salario por el tobogán. O sea, es imposible. ¿Quién le pone palos en la rueda al gobierno? No sé, él dice ustedes. Bueno, pero sin embargo el problema lo tuvieron con sus aliados, no lo tuvieron con nosotros. De hecho, cuando Milei tiene que hacer la lista de traidores, no menciona a ningún compañero ni a ninguna compañera nuestra. El problema lo tuvieron con los radicales y con un sector del peronismo que tenía vocación de arreglar con ellos y por impericia y soberbia del presidente de la Nación, terminaron naufragando todas las negociaciones. Porque las discusiones en la Cámara de Diputados no se dan por inciso, se dan por artículo. Fueron ellos los que definieron dar la discusión por inciso y ahí empezaron los problemas porque no tenían acordado el detalle de la letra chica, como diría Patricia Bullrich. Entonces no fue Unión por la Patria el que le puso palos en la rueda al gobierno, fue el mismo gobierno. Y te voy a decir una cosa, no fue ni responsabilidad ni de Oscar Sago ni de Adrián Menem. La responsabilidad fue exclusivamente del presidente de la Nación, de Javier Milei, que desautorizó a todo el mundo, porque así hubiesen sido Chacho Jaraulasky y José Luis Manzano en su mejor momento negociando esta ley, no salía. Y no salía primero porque era megalómana. Era imposible abordar tantos temas. Segundo, porque el presidente insulta y aprieta a las personas que quieren ayudarlo, pero que no piensan igual que él. Marcelo, vos tenés ¿cuántos años de profesión? ¿Cuándo viste que un presidente de la Nación diga en cadena nacional o me vota la ley o le fundo la provincia? ¿Cómo hace el gobernador Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe? ¿O cómo hace el gobernador Yarlora, que no son de nuestro partido?
ni son de nuestro frente, para acompañarlos si les meten semejante apretada. Y también cómo hace Oscar Sago para construir un acuerdo político con el resto de los bloques si tiene una persona que cuando se logra avanzar en un consenso mínimo, lo dinamita. Ahora le vamos a preguntar a Sago y bueno, vamos a hablar con Tetá porque Tetá planteó el tema de los problemas, la inflación, ¿no? Que es el gran problema de la gente. Hacemos una pausa y volvemos, A dos voces, programa especial, todas las voces, como siempre, en el estudio de Todo Noticias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Seguimos a dos voces, este programa especial, una situación crítica, estamos con todas las voces. Con Martín Tetá hablamos temprano, con apenas empezaba el programa, hablamos de las listas, que vos lo censuraste, pero decías, bueno, esto no resuelve la inflación. Claro, yo escuchaba recién cómo se pasaban las facturas, ¿no? Sí. De la crisis actual. Y la verdad que el resultado para la sociedad de que se retire el proyecto de ley es una estafa. Es una estafa. La sociedad necesita una respuesta en cada una de las dimensiones que se estaban discutiendo en el Congreso y que se discutieron durante un mes. Yo espero que el presidente vuelva a enviar el proyecto de ley y se pueda volver a discutir, que cambie de opinión, porque realmente si no es una estafa para toda la sociedad, sobre la cual le marcamos la importancia. Vos en general votaste a favor. Claro, por supuesto, sí, ayudamos a construir el consenso para que esa ley saliera, porque no importaba, le toca gobernar a él, pero todos queremos que le vaya bien al presidente, no que le vaya bien a Javier Milei, que le vaya bien a la Argentina, obviamente. Ahora, la gran preocupación es que para eso necesita, el problema número uno de la Argentina hoy es la inflación. Sí. De todos los mandatos que con los que Milei asumió, el número uno es tener que terminar con la inflación. Sí. Y cuanto más tarde en terminar con la inflación, más trata de construir un relato en paralelo, donde es un relato de corte fascista, como te decía yo, donde busca enemigos, pueblo antipueblo, los que quieren que la Argentina cambie, los hombres de bien, como si el resto de la gente que piensa distinto fuera hombre de mal. Entonces, ese relato se robustece porque tarda en bajar la inflación. Por eso yo espero que rápidamente llegue un problema. Relato. Por eso yo espero que rápidamente, claro, pero la inflación es cada vez más grande. Entonces nosotros necesitamos que rápidamente empiece a bajar la inflación. Para eso necesitas idealmente un presupuesto, Marcelo. Si vos no conocés la hoja de ruta financiera, el presupuesto de hoy es el de Massa. O sea, con continuidad no podemos cambiar nada. Ahora, Martín, no se puede cambiar si hacemos las mismas cosas de siempre. Hay que cambiar para hacer. Massa terminó, ¿no? La inflación creo que fue 12,7, fue la última, la de noviembre. Claro. Bueno, después tuvimos 25,5, ahora se habla de un 20. Esta inflación de 25,5 y 20, ¿es culpa de las medidas de Milei o...? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido echarle la culpa a Milei de la inflación, porque hace 60 días que asumió y es una inflación que era escandalosa, venía en alza, y que además buena parte de la inflación correspondió con la devaluación del mes de diciembre, que el propio viceministro de Massa reconoció que ellos también hubieran tenido que hacer. Y tampoco le resuelve nada a la gente, ¿me entendés? O sea, volvemos a caer en el problema que yo estoy criticando. No sirve a la gente. Si yo le digo a la gente, mira, es 83% culpa de Massa y 17% culpa de... ¿Qué? Entonces es más barato comprar en el supermercado porque yo diga que el porcentaje es menos culpa de Milei o menos culpa de Massa. No cambia nada. Lo que nosotros necesitamos rápido, urgente, es un programa antiinflacionario. La gente tiene que saber cuándo le van a entrar los aumentos. La gente tiene que saber cuándo le van a entrar los aumentos de jubilaciones, cuándo le van a entrar los aumentos de sueldo, cuánto va a ser la inflación de los próximos meses, porque si no el nivel de desesperación crece. ¿El programa de Caputo va a bajar la inflación? Eventualmente sí, pero vos sabés que cuando vos no tenés un programa de estabilización que acompañe el apretón monetario, lo que termina ocurriendo en la economía es que la gente trata de hacer transacciones con los precios más altos, trata de vender estas copas de agua a un precio bastante más alto, y entonces como no hay pesos en la economía para convalidar esos precios más altos, se produce una recesión brutal, alguien no vende la copa. Entonces yo espero que eso no ocurra, porque si no, si el freno de la actividad económica es tan grande
como para que festejemos que puede bajar la inflación, entonces vamos a cambiar un problema por otro. Y en vez de estar hablando de inflación, capaz que dentro de 6 o 7 meses empieza a bajar la inflación, pero empieza a subir el desempleo. Y Damián, va a pasar eso. Va a pasar eso. Bueno, esperemos que no necesariamente tiene que pasar eso. Cuando uno mira, Leandro, los programas antiinflacionarios exitosos de la Argentina, voy a darte un peronista y un radical, el plan austral del 85 y el plan de convertibilidad del 91, ambos planes lograron bajar instantáneamente la inflación en un contexto de crecimiento. Martín, vos sos economista. Que crecía. ¿Tenemos un plan de estabilización hoy en la Argentina? No hay plan de estabilización. Nacional. Coincidimos en algo, Martín. Coincidimos en algo, no tenemos presupuesto nacional, por lo tanto, todo el ajuste de este mes de enero, además... No, tenemos el presupuesto nacional de masa. No tenemos presupuesto nacional elevado por Javier Milei al Parlamento para discutir cómo y de qué manera vamos a solventar el presupuesto es la prórroga del presupuesto del... Sí, claro, la prórroga, pero no sabes por qué... Si vas a cambiar, una de las señales que vos tenés que dar, en los dos planes que te mencioné, fueron tan contundentes las señales que hasta cambió la moneda. Sí. Pero vos tenés que dar alguna señal contundente. Tu programa fiscal lo tiene que conocer la gente. Si la gente no conoce cuál es tu programa fiscal durante el próximo año, es muy difícil que te crean y que pueda bajar la inflación. Sí, amén. Bueno, a ver... ¿Tiene solución esto? ¿Vos pensás que...? Acá hay dos asuntos. El primero, está claro que el kirchnerismo no es que pone palos en la rueda. Te pone una barricada, un piquete, te faltaba el gordo del mortero y repetíamos la escena a gobierno de Mauricio Macri tirándole 14 toneladas de piedra al Congreso de la Nación. Eso está claro. Ahora, el tema acá es cómo te van armando una mayoría que a mí de verdad me sorprende. Recién Tolosa Paz decía, bueno, coincidimos en algo con Tetaz. La verdad es que ayer, digamos, muchos radicales terminaron votando con el kirchnerismo. No, eso es falso. Bueno, pero no, Martín, no es mentira, no faltes a la verdad. Terminaron votando con el kirchnerismo y por eso se tuvo que cortar. Pero no, mira, el kirchnerismo vota 360 artículos negativos. Vos cada vez que votes un inciso en contra vas a votar con ellos. Yo te escuché. Milei con ese criterio votó el plan platita con el kirchnerismo. Bueno, muy bien. Ayer empezamos votando, había 366 artículos, el kirchnerismo iba a votar los 366 en contra. Claro. De acuerdo, muy bien. Obviamente. Ahora, ¿cuántos llegamos a votar? 5. Hay que decirle esto a la gente. ¿Por qué? Bueno, 5 completos. ¿Por qué? 6. Porque lo que pasó fue que de pronto empezamos en una ley general que tenía 144 a favor y terminamos en una ley en particular en donde terminaba quedando una cáscara vacía. ¿Por qué? Porque muchos de varios bloques, incluyendo miembros del radicalismo, votaron con el kirchnerismo. Pero eso es falso. Votaron la reforma del Estado. Pero Martín, ¿puedo hablar 30 segundos? Voltearon la reforma del Estado. ¿Puedo hablar 30 segundos? También votó con el kirchnerismo la rebaja de ganancia. Facundo Manes. ¿Puedo hablar 30 segundos? Milei votó con el kirchnerismo la rebaja de ganancia. En contra de todos los artículos. La coalición cívica votó en contra de todos los artículos. ¿Puedo hablar 30 segundos? Nosotros hicimos un dictamen... Ahí de bloque liberal está... Nosotros... pero nosotros hicimos... Esto tiene que ser claro. Nosotros hicimos un dictamen que fue conocido por todos, donde apoyamos la transformación. En general le dimos al dictamen de mayoría un montón de votos que necesitaba con 188 disidencias. O sea que todo el mundo sabía, la sociedad sabía que había muchos artículos de la ley y muchos incisos de la ley que nosotros no estábamos dispuestos a votar. Avanzó la negociación y todo eso, pero no, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a comparar con un bloque? ¿Cómo vas a comparar con un bloque que se llevó la rueda directamente? Vas a comparar con un bloque que tuvo una actitud constructiva, que le puso los votos que necesitaba para el dictamen de mayoría, que le votó la ley a favor de mayoría. Sinceramente, ¿a vos no te llama la atención terminar votando con el kirchnerismo? Te lo digo en serio. Porque no voté con el kirchnerismo. Bueno, sí, voté con el kirchnerismo. Están las actas. Dos incisos votaron el kirchnerismo. Pero ¿cómo me va a llamar la atención coincidir en dos incisos? Pero ¿cómo me va a llamar la atención coincidir en dos incisos? No pasa nada. No pasa nada, claro que no. Tenemos que hacer una pausa. Esa mirada es la que destruye el país. De 3 minutos y ahí Bernie quiere hablar. Hacemos la brevísima pausa y ahí seguimos. Programa especial, todas las voces. Bueno, está Berti Venegas Lynch que quería... No, quería comentar que me parece que
la política vive un microclima de espaldas a lo que está esperando la gente. Totalmente de espaldas a lo que está esperando la gente. Se habló de la agresión a las instituciones en el bloque anterior y en realidad la agresión a las instituciones en general está dentro del mismo Congreso, que en realidad debería ser un contralor y estar del lado del ciudadano y siempre está parado en el lado equivocado. Entonces hay que comprender que este naufragio kirchnerista que han dejado, que las cifras de la pobreza sería mucho mayor, y la realidad creo que es mucho mayor si no fuera por esta cuestión de los planes sociales y potenciar trabajo, que básicamente es que gente que trabaja le está aportando planes a gente que no trabaja o trabaja de forma subóptima. De cualquier manera es capital humano desperdiciado, todo en nombre del redistribucionismo y la justicia social, que hay que reconocer el fracaso de la justicia social, que no tiene sentido. Es solamente para los políticos que se pongan la capa de justicieros y digan que el tema son postergados, justamente las víctimas, le hablan a las víctimas del socialismo que ellos pregonan y dicen que son postergados, pero lo único que hacen es pavimentar su futuro en cargos políticos, porque lo único que hacen es generar más pobres. Claro, seguro. Sí, Tolosa. No, me impresiona Venegas Lynch porque entiendo que es un diputado y comparte parte de la mirada de la salida de la Argentina con Javier Milei, que ya terminó la campaña. Sería bueno en todo caso que planteen cuáles van a ser los ejes en materia de política social. ¿Qué van a hacer con las jubilaciones? Todo lo que no votaron ¿Cómo van a recomponer el salario? Todo lo que no votaron ustedes, Victoria. Porque esa es la propuesta que no todo está en la ley. Todo lo que no votaron ustedes. Entonces, la verdad es que como diputados nacionales queremos, justamente con la comisión, que fue lo que dijimos el día 1, porque nos parece que hay cuestiones adentro de todos los capítulos que pueden ser atendidos seguramente con distintas miradas. Yo creo en el equilibrio fiscal, pero creo que hay que ir a revisar los regímenes especiales en la Argentina. No hay que meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y pensionados para hacer el equilibrio fiscal. El ajuste lo está pagando el pueblo argentino. Pero recién te das cuenta del equilibrio fiscal es algo básico. De que este diciembre, enero y febrero va a ser trágico. Un poco de autocrítica. Porque claramente aumento de transporte, aumento de tarifas, aumento de combustible, y todo eso junto para festejar el enero y febrero. Diputada, en los 664 artículos, ¿no había uno solo bueno para votar? Te voy a decir no había uno solo bueno para votar. Uno. Decime uno. Uno que hubieses acompañado porque rechazaste todo. Te voy a decir dos. Mira, te voy a sorprender. Dos tenemos. ¿Por qué lo rechazaste? Porque no llegamos a votarlo porque ustedes tomaron la decisión. Pará. En lo general podías haberlo dicho. No, porque como está... Rechazo 662, voto 2. Sago, te puedo explicar. Sago, te voy a explicar. Dijiste dos, bueno. Te voy a explicar. Artículo 179 y 180 del dictamen en mayoría iba a ser rechazado, pero queríamos modificar en función de escuchar a los gobernadores. No. Y si no llegaron, si ustedes lo pasaron a comisión. Cuando vayamos a comisión, vamos a poner. Es más, soy autora del proyecto de ley para coparticipar el impuesto país, que crece exponencialmente, y queremos redistribuir ese impuesto que crece 8.1 billones para los gobernadores de todos los símbolos políticos, porque a diferencia de ustedes, a mí no me importa con quién voto mientras vote a favor del pueblo argentino. A mí no me importaría votar ni con Tetaz, ni con los libertarios, ni con el PRO, mientras esas leyes mejoren la vida de los argentinos. Hay una gran diferencia. Diputada, no haga un relato. La prueba es la verdad, es lo que pienso. 4 años. 4 años escuché el relato de ustedes. 4 años. Sago tiene toda la posibilidad de traer ese proyecto de ley. Traiga el proyecto de ley. Argentina real de acá. Traiga el proyecto de ley. La Argentina real de acá. Vamos, que tenemos el impuesto país, justamente generado por la planificación central y esto de regular y cobrar impuestos, lo quieren seguir alimentando con la comparticipación. Es algo que hay que terminar con el impuesto país. Victoria. ¿Conoce el decreto 29 del 2023? Lleva la firma del presidente. Allí aumentaron la alícuota de 7,5 a 17,5. Eso implica un aumento casi por 9 en este año. Dura hasta el diciembre del 2024, pero ustedes lo aumentaron y lo único que decimos nosotros es distribuyámoslo de manera federal para garantizarle a todos los gobernadores que puedan pagar salarios de policías, de enfermeros, de médicos, de docentes. Esa es la Argentina federal que queremos construir. Argentina federal por el impuesto país. Nosotros perdimos la oportunidad de hacer una ley y sentarnos a discutir. Ustedes perdieron 4 años, diputada. No, mire, 4 años dejaron un país destrozado. Pero esa es su mirada, Sago. Destrozado. Yo creo que ustedes perdieron los primeros 100 días de gobierno. El verdadero federalismo. Una ley que lamentablemente no fue aprobada. ¿Por qué? Porque empezaron mal. El verdadero federalismo
Es no que pudieron Han leído la ley, por ahí más de dos artículos nos acompañan. 179, el verdadero 180 federalismo impuesto país, es que las hay que provincias reescribirlo con la voz de los puedan gobernadores, recaudar tendrán en todo caso puedan mi apoyo, gastar ellos ¿sabes? mismos y Claro. tengan independencia. Claro Y las provincias que son las más pobres y las que son feudos podrían ser un Silicon Valley y se ponen a competir. Pero si seguimos con la cuestión de coparticipar, impuestos cruzados, que ustedes no lo tiene aumentaron. sentido, terminando. y van de la mano del redistribucionismo absurdo, no tiene sentido. Sí. Ustedes aumentaron impuestos. Por más que Tolosa Paz interrumpa y grite y diga todo lo que quiera, lo cierto es que en los últimos 4 años los jubilados perdieron entre un 30 y un 40% de los ingresos reales que tenían. Entonces, vuelvo a insistir con lo mismo. Hay un nuevo gobierno, fue electo, asumió hace apenas 57 días. Hay que darle la oportunidad de que lleve adelante su programa económico, su programa político, su programa de gobierno. Tenemos que darle las herramientas para que lo haga. Y por más que el kirchnerismo siga cacareando, acá lo único relevante es entender que son los responsables de la crisis que vivimos los argentinos en la década. A ver, Santoro. Vivimos una crisis social y económica profunda. No creo que sea culpa del gobierno de Milei. Sí creo que todas las decisiones que se tomaron desde que Milei es presidente empeoraron la situación. Creo que en estos 50 días lo que hicieron fue pulverizar el salario y los ingresos de la gente, con una devaluación del 120%, con un tarifazo absolutamente inaceptable, liberando el precio de los combustibles, subiendo impuestos en contra de lo que decía su plataforma y perdiendo el tiempo en una comedia de enredos que llevó que la Argentina esté durante 30 días discutiendo algo que hoy nos enteramos que no va más. Entonces, el nivel de impericia de esta gente para materializar el proyecto de país que se plebiscitó en la elección del año pasado es nunca visto. ¿Qué cosa en estos 50 días los tipos pueden decir, mirá qué bien lo que hicimos? Una cosa que hayan hecho bien. Ninguna. Bien. ¿Tetas? Estoy profundamente orgulloso del trabajo del bloque de la Unión Cívica Radical para colaborar y construir una alternativa para que la Argentina pueda salir adelante, y también estoy profundamente orgulloso de habernos opuesto a las cosas que estaban mal en el proyecto del gobierno. Por ejemplo, del ajuste brutal que pretendían hacer a los jubilados y que tuvieron que retirar. Por ejemplo, de los aumentos de impuestos como el impuesto a las retenciones y a los sectores productivos que gracias a la resistencia de la Unión Cívica Radical tuvieron que retirar del dictamen. Siempre a favor de las cosas que son buenas para la gente, siempre defendiendo a los jubilados y a los sectores productivos. Bien, bien, gracias. Gracias a todos, gracias. Sí, el verano está caliente y a dos voces también está caliente porque hay mucha información. Queríamos precisamente escuchar todas las voces, las escuchamos, nos pasamos un poco, pero valió la pena. Nos reencontramos, vamos a ver la encuesta, cómo quedó, ¿no? ¿Qué crees que debe hacer el gobierno tras la caída de la ley ómnibus? Gobernar por DNU, 44%. Volver a negociar, 32%. Llamar a un plebiscito, 24%. Recordamos la información que tenemos que no va a haber plebiscito, que el gobierno dice, a mí me plebiscitaron el 19 de noviembre con 56%, ¿no? Nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con vos.